Buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Emmanuel Dales, soy estudiante de la Facultad de Ingeniería de Sistemas en el 8º semestre y hoy voy a hablar un poco referente a los problemas de investigación o la problematización de una investigación. Como introducción, bueno, esta problematización comienza por el planteamiento del problema, la cual que es el punto de partida e imprescindible para poder desarrollar lo que es el estudio que se está iniciando, el estudio fecundo, por lo que la selección y su delimitación constituyen lo que es la etapa fundamental, es decir, presentar lo que sucede, las circunstancias o lo que deriva de dicha situación o lo que quiere la comunidad, lo que necesita, el problema. En este sentido, bueno, es importante revisar algunos de los múltiples aspectos que puede presentar. Por ejemplo, cuál puede ser el sitio, el lugar, si hay un individuo o si hay un factor externo, si hay un tercero, cosas vinculadas de acuerdo a ese planteamiento del problema, o sea, la problematización. Ahora bien, el aspecto central de toda investigación científica es obviamente el problema o el fenómeno pues que se pretende investigar. En todo caso, pues se pretende convertirse en ese objeto de estudio para una investigación a un nivel de un proyecto de servicio o un proyecto de investigación de tesis universitaria. Entonces, como concepto de problematización, como habíamos ya mencionado, persigue el fin último de lo que es la selección, la estructuración y la delimitación del problema de investigación. A raíz de esto, pues si queremos que se le identifique, tenemos que tener claro lo que es un problema, de manera de que el término pueda desglosar la problemática o lo que se está presentando, saber lo que se está planteando. Entonces, de acuerdo a eso, pues en su concepto es que se refiere al hecho de identificar y formular el problema en base a las circunstancias que están ocurriendo en ese momento, que es lo cual es el fenómeno que vamos a investigar, o dicho tema que está en proceso de estudio. De acuerdo a ello debe haber o debe existir una congruencia, es decir, que el problema debe ser relevante, debe ser abordable y debe existir una necesidad de la cual sea el tema de estudio y el punto de partida para esa investigación. Bien, las características de la problematización siempre requiere pues el desarrollo de un mínimo de 4 características clave, las cuales son fundamentales a la hora de esquematizar o estructurar lo que es la problemática, lo que vamos a presentar. Entre esas están pues la descripción, la formulación, la justificación y la delimitación. Entonces, de esta manera pues permite configurar unas características científicas o darle caracterización científica al problema en base a un aspecto o varios aspectos relevantes, en los cuales pues al momento de hacer la tesis hay que tenerlos en cuenta. Esto quiere decir que pues se requiere desarrollar siempre una clara y transparente descripción del problema, la formulación del problema, su justificación y cuáles son esas delimitaciones o son límites que vamos a manejar. En general pues podemos decir que la descripción del problema implica a su vez pues el desarrollo explícito de una disertación formal pues que pueda describir y contextualizar la situación problemática. En este caso pueden ser bueno, los síntomas, las causas, las consecuencias, las circunstancias, las variables o el contexto o otro aspecto que pueda ser directo o indirecto, con tal de que el investigador pueda o logre describir el problema de investigación y los distintivos aspectos para la comunidad científica pues. La formulación del problema, bueno, por su lado pues permite desarrollar la configuración del arreglo del juego de variables correspondientes al problema que se está identificando pues, y establecer cualquier problema específico que se derive del problema general, es decir, una derivante, una causante
que esté involucrada con el problema principal o el problema general. Ahora bien, la justificación del problema pues presenta múltiples dimensiones, y pues esto se requiere casi siempre el desarrollo de una mínima justificación, ya sea tecnológica, económica, social y ambiental del problema, un antecedente la cual pueda tratarse, o si se piensa en términos del cual es el beneficio que se logra en cada dimensión si el problema llegara a solucionarse. Finalmente, como último aspecto clave es la delimitación del problema, y es que el problema requiere ser delimitado para poder probarse durante la investigación. Si en este campo pues el investigador no delimita el problema, entonces el frente de análisis, o lo que se conoce como el enfoque a lo que vamos a estudiar, será imposible prácticamente de ser abordado, porque requeriría de recursos ilimitados, y claro, como generalmente ocurre, esos recursos no están disponibles, sino que mantiene un estándar de recursos prioritarios para un estudio enfocado en algo específico o para descubrirlo. En ese caso, si no ocurre, como habíamos dicho, esa delimitación, perderíamos ese enfoque. Por tanto, la investigación está en un estado desorientado. Entonces, ahora pasamos a la teorización de la investigación. Como concepto, implica el estudio de la literatura previa y la identificación de teorías y modelos que puedan explicar el fenómeno de interés, como lo son los antecedentes, las bases teóricas, la operacionalización de las variables y el sistema de variables. Por parte de la operacionalización de la variable es el proceso de definir cómo se van a medir o manipular las variables de interés en el estudio del proceso de investigación. Esto implica especificar los indicadores, escalas o procedimientos que se utilizarán en el momento de investigar para recolectar datos sobre las variables que se están planteando. De esa manera, asegurando que sean observables y cuantificables. Bien, el sistema de variables se refiere a la manera en que las diferentes variables se relacionan y se estructuran dentro del marco teórico del estudio. Este sistema es crucial. ¿Por qué? Para entender cómo los conceptos teóricos se traducen en elementos medibles y cómo estas medidas se relacionan entre sí. Ahora bien, las bases teóricas también son fundamentales precisamente para establecer lo que es el marco conceptual y teórico que guía el estudio o la investigación. Estas bases se construyen a partir de teorías, modelos, leyes o principios que han sido desarrollados y aceptados por la comunidad científica, o sea que vienen con un antecedente, o por así decirlo, una investigación previa, y que estos son relevantes o que tienen mucha correlación con el tema de investigación. Bien, pasamos a la metodologización de un proyecto de investigación. Al metodologizar un proyecto de investigación, se deben considerar varios aspectos importantes, como por ejemplo, los tipos de investigación, las preguntas de investigación, las variables, la población y muestra, los instrumentos de recolección de datos, los procedimientos con los cuales vamos a llevar a cabo el análisis de datos y demás procesos. Entonces, un diseño bien pensado aumentará la liquidez, la validez y la confiabilidad en los resultados, y contribuirá a la generación de un nuevo conocimiento en dicho campo de estudio. Entonces, el diseño de la investigación, como concepto, establece qué es el tipo de estudio que se llevará a cabo, ya sea cualitativo, cuantitativo o mixto, dentro de un plan estratégico que guía la recolección y el análisis de datos.
Esto determina pues cómo se organizará y se llevará a cabo el estudio. Existen varios tipos de diseño de investigación, claro, cada uno con sus propias características y aplicaciones. Ahorita pues nombraré algunos, ya que son muchos. Entonces, el primero de ellos pues es el diseño experimental, el cual rápidamente pues se utiliza para establecer relaciones casuales o causales entre variables. Está también el diseño cuasi experimental, que es similar al diseño experimental pero sin asignación aleatoria de participantes a grupos, es decir, que es preciso y singular. Ok, y también está el diseño de encuestas. Se basa más que todo en la recolección de datos a través de cuestionarios o entrevistas para describir las características de una población, ya sea para correlacionar variables o tener varios conceptos o maneras de ver de acuerdo al estudio que se está realizando en ese momento. Como cuarto diseño sería el diseño de estudio de casos, ya que bueno, este se centra en una investigación detallada de uno o pocos casos para entender un fenómeno en profundidad. Continuamos con la construcción de instrumentos de investigación. Como pequeño concepto, bueno, estos son los medios a través de los cuales pues se recolectan los datos. Estos instrumentos de investigación pueden incluir lo que son cuestionarios, entrevistas, escalas de medición, observaciones estructuradas, etc. Pues la construcción de estos instrumentos debe ser cuidadosa y rigurosa para asegurar que los datos recolectados sean válidos y confiables. Entre los pasos generales para la construcción de instrumentos de investigación, pues yo voy a mencionar algunos. Por ejemplo, la definición de objetivos y preguntas de investigación, que son las más comunes, los objetivos generales y los objetivos específicos. Antes de construir un instrumento, pues es necesario tener claras pues las preguntas de investigación y los objetivos de estudio. La segunda sería pues la selección del tipo de instrumento. Dependiendo de la naturaleza de la investigación, pues ya sea cualitativa, cuantitativa o mixta, pues también de las variables que se estén estudiando, se seleccionará el tipo de instrumento más adecuado. Y como tercero, bueno, sería ya la revisión de la literatura y las teorías. Habíamos dicho que la revisión de la literatura y teoría tiene que ver con los antecedentes o bases teóricas relacionadas al tema de estudio. Pues es importante tenerlas en cuenta y revisarlas, ya que estas son las que van a relacionar pues con todo el tema de estudio e identificar cuáles son los instrumentos previamente para validarlos al momento de que lo vayamos a usar y obtener los datos. Ahora bien, la validez y confiabilidad se refieren a la precisión y consistencia de los instrumentos y los datos recolectados. Estos pues se relacionan con la calidad de los datos que se recolectan en el momento y la precisión con la que estos datos reflejan lo que se pretende medir. Bien, ya finalmente pasamos a los instrumentos y técnicas de acuerdo a la elección del tipo de investigación, en el cual bueno, vamos a contextualizar un poco sobre los aspectos para realizar las técnicas de recolección y análisis de datos para cada tipo de investigación. Comenzando con la investigación cuantitativa, pues requiere de muestras representativas de la población para hacer generalizaciones. Esto quiere decir pues que a menudo implica la manipulación de variables y el control de factores externos como lo son como experimentos, referencias de terceros, etcétera, para poder llegar a una conclusión precisa y efectiva. Ahora, para la investigación cualitativa, se busca comprender pues el significado de los participantes, donde ellos dan a entender o van a aportar sus experiencias de acuerdo al instrumento y a la técnica que se esté efectuando en ese momento. Pues, en este aspecto pues se requiere de la inmersión del investigador en el contexto del estudio,
de acuerdo a la experiencia que le están compartiendo. Y ya, finalmente, para la investigación mixta, pues combinan métodos cuantitativos y cualitativos para recolectar datos, que a su vez puede involucrar pues la triangulación de datos para obtener una visión más completa del fenómeno, requiriendo pues una planificación aún más cuidadosa de integrar ambos enfoques. Es decir, que por una parte, por la parte cualitativa, yo voy a de esta manera cuidar ese enfoque, y la parte cuantitativa, vamos a agarrar todos esos detalles, esos parámetros, y los vamos a congeniar de modo que pueda compaginar con la parte cualitativa y tener mucho cuidado a la hora de aplicar los enfoques. Ahora, como conclusión final, la problematización, la teorización, la metodologización y los instrumentos y técnicas pues en la investigación son componentes críticos para el éxito de cualquier proyecto de investigación, ya en este caso pues una tesis. Comprender pues y aplicar adecuadamente todos estos elementos es esencial pues para llevar a cabo investigaciones rigurosas y significativas que puedan aportar realmente al descubrimiento de un nuevo conocimiento, y que pueda contribuir al avance de nuevas experiencias o de nuevas técnicas a aplicar. Gracias, esto ha sido todo por esta exposición. Dios lo bendiga.